fútbol del espacio, el fútbol de la técnica depuradísima, el fútbol de la velocidad, el fútbol, digamos, que tiene una concepción total de lo que está pasando en el campo, el fútbol moderno. Cruyff, yo diría que tenía tres cosas. Uno era un innovador, luego la elegancia y el carácter. Creo que no ha habido jugador más influyente en el fútbol europeo, yo casi diría que hasta el mundial, que Cruyff. El partido le pertenecía a la pelota, le pertenecía al árbitro, le pertenecía a su equipo y le pertenecía al rival. Yo creo que le pertenecía hasta a la gente. O sea, hay pocos jugadores en la historia del fútbol que han conseguido que el juego cambie, y yo creo que Cruyff es uno de ellos, junto a su selección obviamente, pero la velocidad que le daba a las acciones estaba muy fuera de lugar en aquella época. Un genio, en todos los sentidos. Era versátil, tenía liderazgo, era sorprendente, una inteligencia enorme para moverse por el campo y para donde él estuviera las cosas mejoraban. La capacidad para llegar desde todas las posiciones y para gobernar el juego. Lo gobernaba como si él hubiera inventado el fútbol. ¿Cuándo arranco? ¿Cuándo arranco en tres zancadas? ¿Cuándo doy dos y me paro? ¿Cuándo me asocio con la pelota? ¿Cuándo lo driblo? ¿Cuándo llego a remate? Era un 9 que no era 9, que podía jugar de extremo, podía jugar de 10, podía jugar de 8, podía jugar a un toque, podía sprintar, todo. Sabía perfectamente cuál era tu debilidad, cuál era la del otro, cuál era la propia debilidad de su compañero, cómo hacer mejor a los compañeros. En teoría no se puede controlar un balón así. En teoría no se puede perfilar un jugador así. Técnicamente era perfecto. Ahora, no era académico y era también un jugador fantástico para ver. Era novedoso en su época, estamos hablando de los años 70, le daba mucha velocidad en las conducciones al juego, ¿no? Cuando él cogía la pelota y arrancaba era muy difícil de detener. Y era capaz de frenar y de cambiar de ritmo sin perder el control de la pelota y de hacer controles en carrera. Los cambios de ritmo de Johan Cruyff, la capacidad de girar sobre sí mismo y desbordar al delantero, pero al mismo tiempo tenía habilidades que combinaba con una concepción total del juego y de lo que estaba pasando en el campo. Por eso se llamó la naranja mecánica. Por lo que se llamaba entonces el fútbol total, es decir, todos jugaban de todo. Eso no se había visto hasta aquella Holanda. Era un parlanchín, él jugaba y tertuliaba, no callaba. Lo mismo hablaba a los rivales que a los compañeros, que a los árbitros, que al linier, que al masajista o que al del botijo. Cruyff era Cruyff hasta el final, como entrenador y como jugador. De hecho, él jugó un mundial no con las 3 rayas de Adidas, como le exigía el protocolo y el contrato de la Federación Holandesa con la casa alemana. Él se quitó una porque era de Puma, que era precisamente la gran rival. Se quitó una banda, que es un hecho insólito, eso es para que nos demos cuenta del carácter que tenía. Hasta tenía ese punto chulesco que tenía y altivo. Cualquiera que haya jugado con Johan Cruyff te dirá que en el campo era el amo. Lo primero que haría sería él ponerse el brazalete de capitán. Se lo quitaría a Beckenbauer y a Puskás y a todos estos y se lo pondría a él. Él sería el primero, él sería el líder, él daría la última charla en el rondo del entrenamiento, antes de salir, en el túnel de vestuarios, le diría al entrenador quiénes tienen que jugar y por qué tienen que jugar. Le diría al presidente de la federación cómo hay que organizarlo. La pelota siempre tenía que ser suya, la razón siempre era suya. El fútbol era él y tal y como lo interpretaba él. Cruyff es leyenda por lo que ha aportado al fútbol, le dio al juego otra dimensión. Es leyenda porque en su tiempo fue considerado el mejor jugador del mundo. Fue un hombre fundamental en la concepción de un determinado gusto por la pelota, por el fútbol efectivo que no está reñido con la elegancia. Ha sido el genio del fútbol con más conocimiento táctico, con más capacidad de pedagogía. Cruyff es el hijo de una cultura que acabó con el Catonaccio de los años 60, que transformó un país irrelevante del fútbol en una potencia que transmitió al fútbol una manera de pensar lógica cartesiana que curiosamente ha sido en España donde ha tenido más éxito. Imposible que España hubiera ganado con el modelo que tuvo sin haber existido un Cruyff. Fue un gran maestro.
y creo que no descubro nada si digo que muchos seguimos considerando a este subcampeona Holanda, lo seguimos considerando campeona, ¿no? Hasta cuando no ganaba era el protagonista. Yo creo que los genios tienen algo que los distingue y es que no los puedes seguir. Esa visión que él tenía del fútbol ha salvado al fútbol como espectáculo.